Bien, mis hermanos, esta tarde Dios ha puesto un pequeño pensamiento en mi corazón, así que todo aquel que se pueda poner en pie, tomaremos la escritura. En segunda de Timoteo, el capítulo 2, y tomaremos tan solo el verso 13. En segunda de Timoteo, el capítulo 2 y verso 13, dice así la palabra de Dios: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Lo vuelvo a leer. Si le fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Vamos a tomar asiento, mis hermanos. Bien, mis hermanos, una escritura que en alguna ocasión, yo al menos, es una cita de la Biblia que suelo repetir en muchas ocasiones, porque creo que no hay nadie, mis hermanos, más fiel que la palabra de Dios. Amén. Nuestros padres, mis hermanos, siempre van a intentar estar a nuestro lado, sus hermanos, sus mejores amigos, van a intentar siempre ayudarle, aconsejarle de la mejor forma, de la mejor manera, pero a veces no nos entienden, a veces no nos comprenden, a veces hay cosas que tan solo puede entenderla entre usted y Dios. No hay más. No busquen, mis hermanos, que todo el mundo lo entienda, que todo el mundo lo comprenda. Simplemente, a veces, uno tiene que saber y conocer que uno necesita un encuentro con Dios. Amén. Y ese encuentro, mis hermanos, es lo que mejor a usted le puede pasar. Porque la palabra de Dios nos dice que si nosotros permanecemos infieles por cualquier circunstancia, por cualquier momento de nuestras vidas, Él siempre permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negar su palabra. Dice nuestro Señor, como bien usted sabe, que el cielo y la tierra pasarían, pero su palabra nunca pasaría. Amén. Lo que Él dijo en una ocasión, no puede negarlo, porque su palabra es fiel y permanece para siempre. Amén. Pero mis hermanos, nosotros, como hemos dicho y como dice la palabra de Dios, en algún momento permanecemos infieles. Usted y yo, por supuesto, todos los días de nuestras vidas, o al menos deberíamos intentar permanecer en su palabra, ser santos, ser completamente siervos y esclavos del Señor Jesucristo. Amén. Como lo era Pablo, dice que soy prisionero de Jesucristo. Amén. Pero todos, mis hermanos, en algún momento le vamos a fallar. Porque dice la palabra de Dios que en mi cuerpo hay una ley que va en contra de lo que hay en mi mente, lo que realmente anhelo. Y estas luchan entre sí. Porque tenemos deseos, tenemos concupiscencias o cosas que nos apartan de la gracia de Dios. Pero el Señor, mis hermanos, cuenta con que en algún momento vamos a fallar. Cuenta que en algún momento vamos a ir en contra de su voluntad, pero Él permanece en el mismo lugar. Amén. Como el hijo pródigo, mis hermanos, sabía, porque mis hermanos, los padres conocen cómo se van a dirigir sus hijos en la vida de alguna manera. Mis hermanos, los padres, yo creo que tienen esa visión de ver como un niño se está creciendo, cómo se va comportando, sabe en qué momento de su vida quizás va a fallar. Y quizás el padre, mis hermanos, del hijo pródigo, vio que él no era como su hermano mayor. Quizás el hijo mayor era un niño responsable desde pequeño, un niño que se afanaba por los negocios de su padre. Pero en cambio, el hijo pequeño, mis hermanos, el hijo pródigo, quizás no era como el mayor, era más distraído, era quizás más vago. Y su padre, mis hermanos, lo amaba de igual manera, pero sabía que quizás en algún momento ese hijo suyo en algún momento iba a fallar. Y cuando llegó el momento en que así fue, que le dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, me voy a hacer mi vida, me voy a otro lugar lejos de ti. El padre sabía que algún día iba a ocurrir,
pero sabía que en algún momento ese hijo tenía que volver. Amén. Porque ese hijo era suyo. Ese hijo, mis hermanos, no mereció nada por ser su hijo. No tuvo que luchar por nada, simplemente tuvo la gracia de nacer en la casa del Padre. Amén. Y el Padre lo esperó, porque el Padre siempre permanece fiel. Amén. Y mis hermanos, hay en la Escritura varios personajes que, como hemos dicho, la palabra de Dios, en alguna ocasión he dicho, siempre hay ejemplos buenos y ejemplos malos, para que podamos reflejarnos en ellos y ver cómo estamos actuando, cómo estamos viviendo. Porque la palabra de Dios, mis hermanos, es el espejo. Y si usted se mira en el espejo y se puede reflejar su rostro, puede reflejar sus defectos, podrá ver en qué está fallando. Y en ese mismo momento podrá decir, esto me está ocurriendo a mí. Y veo que este hombre acaba mal, o esta mujer, voy a apartarme de este camino. Pues la palabra de Dios nos habla, mis hermanos, de un matrimonio que no se dice cómo se llamaba la mujer, pero el padre se llamaba Manoah. Y ese matrimonio, mis hermanos, la mujer de Manoah era estéril. Y el Señor le dijo que le daría un niño llamado Sansón. Todos conocemos esa historia de cómo mujeres, mis hermanos, infértiles, que no podían dar a luz a niños, fueron los niños que más grandes ha habido jamás en la historia. Como Ana, como Sara, mis hermanos, como Elizabeth, que fue la madre de Juan el Bautista, y tantas mujeres llenas de fe. Ese tiempo Israel, el tiempo de Sansón, estaba bajo la esclavitud, mis hermanos, bajo la posesión de los filisteos. Estaban siendo acosados, porque este pueblo era un pueblo, mis hermanos, infiel. Era un pueblo que un día estaba en Dios, otro día estaba en el mundo. Un día estaba en Dios, otro día en el mundo. Porque no estaba nunca en los mandamientos y estatutos de Dios. Y el Señor les dijo que si ellos desobedecían a la palabra de Dios, Dios los castigaría. Que vendría hambre, que vendría guerra, que vendrían matanzas, vendrían castigos. Porque siempre es necesario, mis hermanos, corregir al hijo. Y al hijo que ama, lo disciplina desde temprano. Y el Señor, mis hermanos, como es un buen padre, quiere que sus hijos vayan en su palabra. Y el Señor castigó al pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo? Hasta que realmente hubiera arrepentimiento en su corazón. Y cuando usted está realmente arrepentido, el Señor lo consuela, el Señor lo perdona, el Señor lo guarda. Pero primeramente usted tiene que haber un arrepentimiento. Y este pueblo de Israel estaba bajo la opresión del enemigo, estaba bajo la opresión de los filisteos, mis hermanos. Y este pueblo llegó al momento del arrepentimiento. Y Dios mandó a Sansón, el cual le dijo que éste comenzaría a salvar a Israel. ¡Qué hombre más valiente, mis hermanos! ¡Qué hombre más vigoroso! Cuando el Espíritu de Dios descendía sobre él, no había nadie que lo parase. De tal manera, mis hermanos, que 1000 filisteos venían contra él, y tomando un hueso, mis hermanos, pudo vencer a 1000 filisteos. No era su manera de pelear, era Dios que estaba con él. Pero, mis hermanos, como hemos dicho, el Señor, que sabe todas las cosas, el Señor que conoce lo más profundo de nuestro corazón, el Señor, mis hermanos, que nos conocía antes de la fundación del mundo, sabía cómo usted y yo íbamos a acabar. Y el Señor también sabía cómo iba a acabar Sansón. El Señor sabía que Sansón le iba a ser infiel. El Señor sabía que durante gran parte de su vida Sansón le iba a entregar la fuerza, pero su corazón no iba a estar con él. Su corazón estaba con las mujeres filisteas. Estaba, mis hermanos, en las cosas del mundo. Mientras que la fuerza, sí, se la dedicaba al Señor. Pero el Señor, mis hermanos, contaba con esto. El Señor contaba con ello. Y Sansón, mis hermanos, cuando estaba desesperado, cuando no tenía nada que hacer, porque le habían arrancado los ojos, le habían cortado el cabello, él había roto su voto, había roto su pacto. El pacto era que no se cortara el cabello. Y él se dejó cortar el cabello. Se dejó cortar esas 7 orejas, mis hermanos, que colocaban de su cabeza. Lo cual era el voto del nazareato, lo cual era la santidad al Señor, lo cual era la fidelidad que usted y yo le tenemos que dar al Señor. Porque si no somos una iglesia nazarea, una iglesia apartada del mundo, una iglesia lejos de toda contaminación. Pero mis hermanos,
su pacto con el Señor. Pero Sansón, mis hermanos, en esa angustia, en esa esclavitud, él empezó dentro de su corazón a meditar porque había sucedido esto. Él se dio cuenta que no había obrado bien, que su corazón no amaba a Dios con todo su corazón, que su mente, su fuerza, mis hermanos, no amaban a Dios con todo su corazón, sino que se había apartado de la palabra de Dios. Pero Sansón, en ese arrepentimiento, dijo: Señor, una vez más, tome yo venganza de mis enemigos con mis dos ojos. Señor, dame una oportunidad más. Y este Sansón, mis hermanos, aun estando en esa condición de haberle fallado al Señor, en esa condición de haber sido un mal siervo, mis hermanos, allí él hizo la mayor matanza, la mayor venganza que hizo jamás en su vida, matando a 3.000 filisteos de una sola vez. Pero a pesar de eso, mis hermanos, el Señor lo vio. El Señor permaneció fiel. Porque si nosotros permanecemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él dijo, el Señor, que Sansón, ¿qué haría? Salvaría a Israel de los filisteos. Y el Señor cumplió su propósito de Sansón. ¿Por qué? Porque el Señor puso eso en él. El Señor, mis hermanos, sabía que iba a fallar, pero eso no arruinó el plan de Dios. Eso no arruinó, mis hermanos, en las promesas de Dios. Dios prometió a Israel que por medio de Sansón se salvaría Israel. Y el Señor cumplió su promesa. Porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanecerá. Mis hermanos, Noé, un hombre perfecto, dice la palabra de Dios, en su generación. Dios hizo un pacto con él. Le dijo: Noé, estableceré contigo mi pacto, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, los mujeres de tus hijos. El Señor hizo un pacto con él, con su casa, para haber sido perfecto. Pero mis hermanos, Noé se emborrachó, Noé le falló. Pero eso no quitó que la palabra de Dios se siguiera cumpliendo en Noé. Eso no permitió, mis hermanos, que Dios rompiera su pacto de que saliera el arco iris, en las nubes en el cielo cuando lloviera. Porque el Señor hizo esa promesa y al día de hoy aún se sigue cumpliendo. Mis hermanos, Abraham, el padre de la fe, qué gran hombre de Dios. Dice: he aquí mi pacto es contigo, con Abraham. Serás padre de muchedumbre de gentes. Un hombre obediente a la palabra de Dios. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Este hombre tan fiel mintió. Cuando le iban a quitar a su mujer, le dijo: no, es mi hermana. Realmente era su mujer. Este hombre mintió. Pero eso no le permitió a Dios que su promesa se cayera por tierra. Él siguió manteniendo su promesa a su siervo Abraham. Porque Abraham, mis hermanos, Dios lo eligió, Dios lo predestinó, tenía algo, un plan con ese hombre. Era hacerle padre de muchedumbre de gentes. Un pacto, mis hermanos, que Dios hizo por el hombre. Así tenemos a Jacob, a David, mis hermanos. Tenemos a tantos hombres y mujeres, mis hermanos, en la palabra de Dios, que Dios hizo un pacto con ellos. Pero el hombre tiende a hacer las cosas mal, pero Dios siempre permanece fiel. Por lo tanto, mis hermanos, esta tarde, Dios tiene un pacto con todos nosotros, un pacto con usted, un pacto conmigo. Pero nosotros en algún momento vamos a permanecer infieles, en algún momento lo vamos a apartar, pero Dios lo va a estar esperando ahí. Dios va a estar con usted todos los días de su vida, porque lo prometió. Y el Señor, mis hermanos, hizo un nuevo pacto. Un pacto que sería para toda la eternidad. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:16. Ese es el pacto que haré con ellos, con mi iglesia, con mi pueblo. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esta tarde, mis hermanos, ¿cuál es su falta? ¿Cuál es su error? ¿Cuál es, mis hermanos, aquello que lo está atribulando? Dice la palabra de Dios que en aquellos días usted, el Señor, pondría la palabra en su corazón. Dios habitaría con usted. Y si usted se arrepiente, Dios lo perdona. Amén. Sus pecados, da igual cual fuera, Dios los extinguiría. Nunca más existiría, nunca más vendría el recuerdo. Dios dice que nunca más se acordaría de ellos.
Y mis hermanos, déjenme decirles una cosa que ha venido a mi corazón, estando en mi hogar. El Señor dice que Él nunca más se acordaría de nuestros pecados, nunca más se acordaría de nuestras faltas y errores. Y nosotros tenemos la costumbre, mis hermanos, de sacar las faltas de nuestro hermano de al lado, de recordarle. Quizás, ¿te acuerdas de mi hermano hace 6 o 7 años lo que hizo con este y con el otro? ¿Te acuerdas? Pues así me acuerdo. Hermano, eso no le agrada a Dios. Ese pecado que hizo ese hermano, Dios lo perdonó en ese mismo instante. Porque ese hermano se arrepiente, alcanza misericordia. Y Dios nunca más acude de su pecado. Si usted, mis hermanos, hace eso, luego vienen enfermedades, luego vienen, mis hermanos, cosas malas a su hogar, a su casa. Y aún más le digo, usted está matando la influencia de ese hermano. Como si digo, el hermano Diego, ¿habéis visto el hermano Diego? El otro día estaba haciendo unas cosas muy raras por ahí. Cuando usted vea al hermano Diego, usted no lo va a ver con los mismos ojos, usted no lo va a ver con la misma apariencia, lo va a ver de una manera distinta. ¿Sabe por qué? Porque usted está matando su influencia. Y los asesinos no entran en el reino de los cielos. Por eso, mis hermanos, esta tarde vamos a ser unos verdaderos cristianos, cristianos genuinos verdaderos, Mateo voto de Nazareato, porque somos una iglesia perfecta, una iglesia tal y como Él es. Déjeme decir una cosa que dice aquí la palabra de Dios. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si yo me fuere, si me fuera, yo lo había dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Es un pacto que Dios nos hizo, que Él nos prepararía un lugar para nosotros. Y si me fuere, os prepararé el lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice la palabra de Dios, la promesa, un pacto que Dios hizo con usted y conmigo, que Él vendría a buscarse a sí mismo. No dice, vendré a buscar a mi iglesia, vendré a buscar a mi novia. No, hermano. Él vendrá a buscarse a sí mismo. Usted, cuando usted se acerca a Dios y le pide perdón, en ese momento el Señor no le ve a usted, ve al Señor Jesucristo. Ahí ve la sangre del Cordero. Ahí ve, a eso que está viendo usted. Por eso el Señor no le culpa del pecado. Yo puedo acercarme a Dios sabiendo que soy malo, que soy pecador, pero Él no me ve a mí, Él ve a Jesucristo en mí. Porque el Espíritu Santo que está en usted es lo que nos va a llevar a ese lugar. Y el Señor va a buscar a Él mismo, al Espíritu Santo que tiene que morar en usted. Y ese pacto sigue permanente. Ese pacto no lo va a poder deshacer nadie, ni usted ni yo, porque Él hizo esa promesa. Que a los que Él predestinó, mis hermanos, tienen que volver con Él. Si yo salí de Él, a Él tengo que volver. Si usted salió de Dios, a Dios tiene que volver. Por tanto, mis hermanos, esta tarde, no sé si ha comprendido la esencia de lo que quiero decir, pero Dios, mis hermanos, siempre nos va a decir fiel. Dios ha hecho un pacto a su novia, a la iglesia, a la esposa de Jesucristo, de que nunca nos dejará solos, de que siempre estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos dio la promesa y un pacto con la iglesia de que si nosotros somos perfectos, Él vendría por nosotros. Pero hay que pagar el precio, hay que mantenerse el voto de Nazareato y hay que ser, mis hermanos, tal y como Él fue. Por eso dice la palabra de Dios, si nosotros decimos ser de Él, tenemos que andar como Él anduvo. Por eso, mis hermanos, esta es la palabra que os ha puesto en mi corazón. Que Dios les bendiga.